Bueno, como estábamos comentando, lo primero de todo, ¿vale? Somos modelos para los niños y niñas. Con lo cual, si nosotras queremos que nuestros hijos e hijas aprendan un estilo de comunicación asertivo y todo lo que ello conlleva, tendremos que comunicarnos con ellos de una forma asertiva. No vale de nada que yo le diga a mi hijo, no grites, pegándole un chillido, porque mi hijo no va a percibir ese no grites, va a percibir el chillido porque acaban interiorizando la actitud del adulto. Por lo tanto, la mejor manera de que mi hijo o mi hija aprenda un estilo de comunicación asertivo y lo interiorice y forme parte de su personalidad y de su desarrollo es que yo lo efectúe en mi casa. Ahora, por eso hay la reflexión, ¿no? De cómo hablo con mi hijo, con mi hija. Está bien reflexionar sobre ello. Si yo le grito mucho, al final mi hijo lo que está aprendiendo es que las personas nos comunicamos mediante gritos, ¿de acuerdo? No va a quedarse con el mensaje verbal, se va a quedar con la actitud y con la energía y con esa forma de relacionarme. Ahora, si a lo mejor esto de la asertividad me cuesta mucho, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, hay distintas técnicas que se pueden utilizar para comunicarnos de una forma asertiva. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Porque quizás una de las primeras preguntas que pueden surgir es, bueno, vale, yo soy una persona que tiendo, a lo mejor me he dado cuenta, a tener un estilo más pasivo, me da miedo, ¿no? Enfrentarme a una persona que pueda ser un poco más agresiva. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues una manera sería, en primer lugar, hacer ver al otro cómo se está comportando. Y en segundo lugar, mostrarle cómo podría comportarse de forma asertiva. Es decir, imaginar que estoy discutiendo con mi hijo adolescente, el cual a lo mejor es muy agresivo, sobre la hora de llegar a casa. Y mi hijo se está poniendo muy agresivo y se está poniendo en ese lugar desde el que yo al final como madre pues me cuesta, ¿no? Quizás seguir el ritmo, me cuesta imponerme, me empiezo a sentir insegura, me da miedo, entonces pues acabo pasando por el aro. En ese caso lo que tendríamos que hacer sería salir del contenido de lo que estamos hablando y hacer ver al otro cómo se está comportando y que haga, pues bueno, que intente ver que está frenando que haya una comunicación. Por ejemplo, a ver, vale, veo que estás enfadado y no me estás atendiendo. Por favor, ¿por qué no paras un momento, te relajas, respiras y escuchas lo que te estoy intentando decir? Es decir, salimos de él, es que no me dejas llegar tarde, es que es mis derechos, es que ya vale. Y tú, por favor, escúchame. Entonces en ese momento haces como un input, como un parón de, oye, mira, por favor, no me estás escuchando. Entiendo que estás muy enfadado, veo que estás muy enfadado y no te das cuenta de que así no podemos comunicarnos. Entonces intentamos salir, hacer ver a la otra persona que está obstaculizando totalmente la comunicación e intentamos por esa vía retomarlo. Otra de las cosas que hay que practicar es el no ante situaciones inoportunas o que nos causan rechazo. Hay muchas personas a las que decir un no les cuesta un montón y a lo mejor en un primer momento no nos sale, pero si vamos de esa postura de voy a intentar decir que no a aquellas cosas que no me apetezcan, pues bueno, poquito a poco nos irá saliendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque iremos viendo que las consecuencias de que yo diga un no son positivas. Al contrario, ¿no? De quizás pensar que me pueda llevar a un enfrentamiento o un rechazo de los demás, me van a hacer sentir tan bien que va a ser positivo. Y yo al experimentar que el decir un no ante cosas por las que no quiero pasar me hace sentirme bien, me hace sentirme segura y de repente veo que no pasa absolutamente nada, me va a reforzar para en las siguientes situaciones seguirlo practicando. Otra de las estrategias, por ejemplo, sería, en primer lugar, identificar el sentimiento de la otra persona. Es decir, me pongo en su lugar. Y ya en segundo lugar, expreso mis sentimientos. Por ejemplo, es muy tarde y mi hijo pequeña está jugando. Y en ese momento quizás yo necesitaría que me echara una mano, pues para poder después hacer la cena o porque quizás estoy muy cansada y me vendría bien que alguien me echara una mano con alguna tarea de casa. Que además podríamos haber pautado que era también responsabilidad de ella. Ella está jugando muy bien y no quiere ayudarte. Entonces, la estrategia sería hablar con ella y decir, mira, comprendo que te lo estás pasando muy bien, comprendo que es muy divertido jugar y comprendo que estarías jugando durante horas. Pero estoy muy cansada, ha sido un día muy largo y me vendría muy bien que me echaras una mano para así acabar antes y además así poder hacer después la cena. Es decir,
al ponerte en el lugar de la otra persona se siente escuchada, se siente comprendida y va a bajar. Va a bajar del lugar del, Dios, ya me va a echar la bronca. Ah, no. Ah, vale, que me entiende. Y ahí lo que vas a favorecer es que la otra persona quizá sí escuche. Y al escucharte quizás reflexione y diga, venga, vale, tienes razón. Otra de las técnicas que podemos emplear en el caso, ¿no?, de que podemos encontrarnos con una persona que no entre a la comunicación asertiva y que no nos escuche, 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 obviamente todo tiene un límite. Entonces, yo si estoy con una persona que está poniendo constantemente un muro de comunicación y que no me está dejando expresarme, pues tendrá que haber un parón. Pero gradualmente voy a ir elevando mi firmeza. Mi firmeza, que no mi agresividad. Recordemos aquí no hay agresividad, pero sí hay firmeza en la postura. Entonces, pues una de, oye, escúchame, por favor, no me estás escuchando, me estás interrumpiendo todo el rato. Oye, perdona, ¿te importaría escucharme? ¿Te importaría también a mí dejarme hablar? Oye, mira, perdona, ¿me vas a dejar expresarme? ¿Vas a dejarme a mí también un espacio para poder comunicarme? Tiene que ser una elevación gradual y tener mucha paciencia. Pero lo importante de esta técnica es no salirnos nunca de nuestra postura, no dejar que la otra persona también nos amedrente y hacerla ver el, no, 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 que es que me quiero comunicar contigo, que es que yo también tengo algo que decir y te lo voy a decir. Y en el caso de que esa persona te diga, no entra atrás, o sea, que no entre a la técnica que tú estás utilizando y no te deja hablar, yo personalmente ahí sí que sería una de, mira, lo siento mucho, pero una comunicación es de dos personas y si no me vas a dejar expresarme, me voy y en otro momento en el que estés más relajada ya hablamos. Y se pone un límite. Y otra técnica también para poder trabajar sería, y esta es importante ya no tanto de cara a la resolución de un conflicto, sino al cómo yo me siento. Porque la asertividad también recordemos que conlleva toda esa parte del autocuidado. Y hay muchas veces que las críticas nos pueden dañar. Y si somos una persona con la autoestima un poquito más baja o más inseguras, es mucho más fácil asociar que el que cometamos un error nos implique en la totalidad de la persona. De esto ya hemos hablado en otra charla, ¿no? Que un error es un error, pero el hecho de que yo cometa un error no me convierte en una persona mala, malísima, ni me convierte en una persona totalmente incapacitada o inútil, ¿no? Entonces, tenemos que evitar caer en esto. Si nos encontramos con una persona más agresiva, como hemos dicho antes, va a tender a la culpabilización, a la humillación. Es en esos momentos, sobre todo, en los que tenemos que responder. A lo mejor es una crítica de un error que realmente hemos cometido. En ese caso, admitiremos el error, con lo cual ahí también se rebaja un poco la tensión de la otra parte porque es la de, ah, vale, ha reconocido su error, lo apacigua, pero dejando, y esto es muy importante, bien claro que una cosa es el error cometido y otra cosa el que yo sea buena o mala persona. Vale, sí, perdona, sí, he llegado tarde, pero hombre, reconocerás que normalmente suelo ser puntual y bueno, ¿no? Sería algo así. Intentar practicarlo, algunas de estas. Otro de los pequeños consejos para llevar a cabo la asertividad en el hogar sería hablarse desde el respeto, obviamente. Obviamente es la base de la comunicación asertiva. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nuestros hijos e hijas les cuesta, insultan, son agresivos, faltan al respeto, si son pequeños están aprendiendo. Entonces, nuestro objetivo con esto es que aprendan, educarles. Están en constante proceso de educación. Entonces, en el caso de que vemos que les cuesta, tenemos que evitar las represalias, tenemos que evitar las malas palabras hacia ellos porque de nuevo estaremos teniendo una actitud que a ellos también les servirá de modelo. Entonces, si les ponemos el límite, pero les ayudamos a encontrar una forma más respetuosa de expresar aquello que quieren decir. Por otro lado, generar un buen ambiente de comunicación. Un obstáculo de comunicación también puede ser un espacio ruidoso en el que haya, pues bueno, un entorno pues más agresivo, más hostil, o en el que quizás a lo mejor no haya un hábito de comunicarse, ¿vale? Entonces tenemos que generar un buen ambiente de comunicación y sobre todo un espacio en el tiempo. Acostumbrarnos a que en la familia haya espacios de comunicación. Y es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta tecnología, tanto móvil, tanta comunicación a través de las redes sociales, está obstaculizando muchísimo las comunicaciones familiares. Tenemos que hacer un esfuerzo por generar un espacio, ya sea pues en la comida o en la cena, pero un momento en el que la familia pueda dialogar, pueda hablar, pueda contarse qué tal ha ido el día. ¿Por qué? Porque eso va a generar que haya más normalización
y más naturalidad a la hora de poder expresarme el cómo me siento o el cómo estoy en casa. Enseñar a negociar y ceder. Esto es muy importante. Y no perdemos autoridad ni credibilidad ante los niños y niñas por el hecho de que negociemos con ellos. Al contrario, les estamos aportando unas herramientas súper útiles para el día de mañana. ¿Por qué? Porque aprenderán que quizás si ellos están seguros de que tienen la razón y tienen una postura, se les respeta. Y no es que se les respete, es que el hecho de que ellos velen por algo que ellos consideran que es justo es reconocido y encima se puede negociar. También es importante que cuando eso no es así, que aprendan a ceder, ¿no? A tolerar la frustración de los nos y de los límites. Pero también es importante que negociemos con los niños, les estamos enseñando unas habilidades tremendas si lo hacemos. Algo muy importante y que tristemente escasea un poquito en estos tiempos es normalizar la expresión de las emociones, tanto para los pequeños y pequeñas como para los adultos. ¿De acuerdo? Nos cuesta un montón decir cómo nos sentimos, encontrar palabras a nuestros sentimientos y normalizarlo. Nos da vergüenza, nos da miedo, parece como un signo de debilidad, ¿no? Cuando al contrario es un signo de fortaleza emocional y personal. Entonces, si nosotros desde nuestra postura empezamos a hacerlo, los niños y las niñas también lo van a hacer. Tenemos que normalizar que en casa se hable de cómo nos sentimos. Es importantísimo. Y también muy importante, hay que saber decir que no. Es decir, en casa mantendremos los límites claros y lógicos. En otra charla hablaremos de cómo establecer límites en el hogar. Pero claro, el hecho de que también lo que decíamos antes, ¿no? De la negociación, de que también un niño aprenda a hacer valer sus puntos de vista y bueno, su lugar, ¿no? Su opinión, también el día de mañana le va a ayudar a tener un criterio personal y una defensa de su lugar, ¿no? Es saber tener un ligero equilibrio entre el poner los límites y también el permitir que el niño pueda ir desarrollándose, ¿no? Y tener su propia opinión sobre qué sucede. Y para cerrar, autoestima y empatía. Ambas tenemos que alimentarlas. Me quiero y me cuido, pero sé ponerme en tu lugar y respetarte. Es la base de la asertividad. Teniendo unos vínculos sanos, una escucha en casa, un respeto, un ir trabajando lo de ponerme en el lugar en el otro, lo vamos a conseguir. Si es que al final los niños y las niñas para tener una fuerte autoestima y una empatía lo que necesitan es amor, amor y respeto. Y con eso y con todo lo que estamos comentando en estas charlas, se irá trabajando sin ningún problema. Bueno, para cerrar, me gustaría daros un par de actividades que podéis hacer con los niños y niñas en casa y que les puede ir ayudando a desarrollar todo este tema de la comunicación asertiva, así como a modo de recursos. Uno de ellos se llama Tengo una nota para ti. Es muy sencillo. ¿En qué consiste? En tener en casa 4 tarjetas grandes. Una que ponga gracias por, otra me molesta, otra perdón por y otra me gustaría, con un espacio después para que se pueda escribir. Esto, bueno, se puede ir trabajando a medida que los niños evolucionan en la lectoescritura, pero si no con los más pequeñitos, pues se puede ir haciendo verbalmente. ¿En qué consiste? Estas tarjetas se dejan por casa. Entonces, nos acostumbramos a, en el caso de que tengamos que algún miembro de la familia decirle alguna de estas 4 cosas, se escribe y se le deja a la vista, de tal manera que lo encuentre y lo reciba. Es una manera muy bonita de empezar a hablar desde él. Oye, mira, me molesta esto, por favor deja de hacerlo, al también el agradecimiento de sé que has estado aquí, te quiero, gracias por esto, o el oye, mira, sé que he cometido un error, perdón por. Si además los adultos empezamos a hacerlo, los niños y las niñas enseguida lo van a imitar. Y para cerrar, plantear dilemas morales. ¿De acuerdo? Los dilemas son situaciones que conllevan como distintas soluciones opuestas. ¿Qué sucede con los dilemas, que también son juegos de rol? Que al generarse un debate, vamos a ver la postura que tiene cada una de las personas en la discusión. Vamos a ver si tienden a ser más pasivos, más agresivos, más asertivos, y es una manera de ir trabajándolo con ellos y con ellas. Es plantearles situaciones en las que después van a tener que debatir. Por ejemplo, bueno, niños, niñas, nos vamos a ir de viaje y entre los dos únicamente podéis llevar un juguete. ¿Qué juguete llevaríais? Entonces, si tienen distintas posturas, verán cómo llegar a ello.
Pues nada, muchísimas gracias por esta charla y nos vemos en la siguiente.